Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga. Y viendo videos de mis hermanos, el Señor me dio un punto que, que es necesario hablarlo para que se hable la verdad, lo correcto en el Señor, lo verdadero, no falsas doctrinas y cosas engañosas y fáciles para la carne. Pero el que vive en el Espíritu de Dios, toda la palabra y todo el camino de Dios es a gusto, placentero y fácil si vives en el Espíritu. Claro, habrá momentos de la carne que hay aflicción, pero si permaneces en Dios siempre, todo va a ser mucho más placentero. Aún todo lo que para la carne parece difícil, por algo dice que el camino de Dios no es fácil, es espinas y cardos para la carne. Pero si permaneces en Dios, toda prueba y toda cosa en Dios va a ser placentera para ti, sabiendo que estás en el buen camino y en lo correcto, y que todas tus batallas y cosas son para crecimiento del espíritu, no va a haber llanto. Pero bueno, mis amados, lo que es en Primera de Juan, eh, capítulo 1, versículo del 5. Bueno, eso es lo que se leyó y lo que me trajo a ese punto que es interesante explicarlo en el Señor y en lo correcto, no como muchos lo explican a su manera, en lo que ellos quieren ver. Y bueno, mis amados, dice, Dios es luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, mis amados, en la parte que dice que Dios es luz y la sangre de Jesucristo nos limpia, pero dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo voy a explicar como el Señor me lo da a explicar o como Él me lo hizo entender, para no justificar el pecado con ese versículo, para no justificar que no podemos dejar de pecar, que, que, que el Señor nos perdona día a día. Somos pecadores, sí, porque si decimos que no tenemos pecado en nosotros, le hacemos al Señor mentiroso. Eso es verdadero en Dios. Entonces, ninguno puede decir que no tiene pecado. Pero este no es excusa para decir que no podemos dejar de pecar, que, que el Señor nos perdona y que somos pecadores y por eso no podemos dejar de pecar y bla, bla, bla en la carne y no en la visión del Espíritu. Para todos aquellos que predican que no podemos dejar de pecar, que somos pecadores, el Señor nos perdona, que no podemos llegar a la perfección, es falso. Y recurren mucho a estos versículos y cosas así. Porque habla, y el que no tiene entendimiento en Dios, llega alguien y le dice, no podemos dejar de pecar, y dice este versículo, dice, porque si decimos que no tenemos pecado en nosotros, le hacemos a Él mentiroso. Y como todo el mundo tiene respeto a Dios, y los que no, dicen que no, pero en su corazón temen, porque los espíritus que hay en ellos temen a Dios. Pero ellos van a decir, wow, si digo que no soy pecador o que no he pecado, o que no puedo dejar el pecado, le hago a Dios mentiroso. Y todo el que le hace a Dios mentiroso, él miente porque Dios es verdad. Como dice, Dios es luz. Entonces Él es la verdad. Y si tú quieres decir que Dios es mentiroso, el que mientes eres tú. Eres tú. Porque Dios es verdad. Él es toda la verdad. Entonces si tú quieres decir que la verdad es mentira, el que mientes eres tú.
Porque tú dices que la verdad es mentira y la verdad siempre va a ser verdad. Por ejemplo, si yo digo que este papel es blanco y tiene letras chicas, es verdadero. Y si yo digo si alguien dice que lo que yo digo aquí es mentira, eso no va a cambiar, eso es verdadero. O sea, este papel es blanco y tiene letras chicas. Y eso es verdadero. Y el que dice que lo que yo dije eso es mentira, él está mintiendo. Porque esto sigue igual. Sigue siendo verdad lo que se dijo de este papel. Es lo mismo en Dios. Si tú dices que Dios es mentiroso, tú mientes. Porque Él sigue siendo la verdad. Y Él habla la verdad. Y todo lo de Él es verdadero. Entonces tú eres mentiroso. Y los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Y si tú no le crees a Dios, también le llamas mentiroso. Porque no crees su verdad. Bueno, esos son otros puntos. Pero a lo que vamos. La parte que dice, si decimos que no tenemos pecado en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado. Y nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Bueno, eso es verdadero en el Señor. Pero no es excusa para andar predicando que no podemos dejar de pecar. Aquí claramente dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos. Porque solo hay uno sin pecado, y es Dios, y es santo, y Él nunca tuvo error en Él. Entonces, nosotros no somos perfectos en nuestra humanidad. Tenemos pecado. Antes de ir a Dios pecamos por desconocer de Dios. Todo aquel que hizo eso y no tuvo a Dios, y con el hecho de estar en esta tierra, es pecador. Y hay pecado en él. Y mientras conserve su cuerpo en carne, ese pecado permanece en la carne. La carne es pecado, no el espíritu. Entonces habla de eso, que todos somos pecadores. Y si tú dices que no tienes pecado, en ti eres santo. Entonces eres santo. Tú dices que no tienes pecado, en ti eres santo. Pero eso es engañarte a ti mismo, porque le llamas a Dios mentiroso, y Dios es la verdad, y Él no miente. Entonces en eso, tú te engañas a ti mismo. Y cuando te engañas a ti mismo, es Satanás en ti que te engaña, para que te pierdas, y hagas a Dios mentiroso. Y tú eres el que miente, creyéndote santo. Entonces eso es esta palabra, el estado que estamos en la tierra, que todos somos pecadores. Y si Dios te perdonó, Él te da la fuerza para dejar el pecado, para dejar de pecar. No es predicación decir que no podemos dejar de pecar. Y o recurrir a estos textos para afirmar ese hecho es falso y es una predicación de Satanás y engañosa. Con Dios todo es posible, para Él todo es posible. Y Él puede todo. Y Él en nosotros puede darnos fuerza para dejar el pecado. Entonces no hay excusas para dejar de pecar. No hay excusa, no hay predicación que te dice que no podemos dejar el pecado, que es imposible dejar el pecado. Aquí te dice que somos pecadores, pero el Señor nos perdona y nos da la fuerza para dejar de pecar. Entonces en este versículo te habla de que todos somos pecadores y hay pecado en nosotros. No somos santos, porque no somos perfeccionados en nuestra carne, hay pecado. Están todas las cosas de la carne. Está el pecado que tú cometiste antes de estar en Dios. Ese pecado está en tu carne como una deuda, pero el Señor pagó esa deuda para limpiarte. Pero no hay santidad en nosotros, porque hicimos pecado. Porque un santo, para ser santo, nunca debiste cometer ningún pecado. El día que tú cometiste un pecado, dejas de ser santo. Santo es santo. Entonces en ese estado somos pecadores. Y si decimos que no tenemos pecado en nosotros, mentimos, porque está el pecado que cometimos antes de ir a Dios. Pero eso no dice que no podemos dejar el pecado. Todo el que te habla eso en el Señor miente y es espíritu de engaño, para que tú sigas haciendo pecado. Dios te da la fuerza para dejar el pecado. De eso es lo que yo quería hablar. Lo que el Señor me dio al escuchar todo eso, a ese punto me fui. Porque muchos engañadores ocupan ese versículo para decir que no podemos dejar de pecar, no podemos. Claro, es muy difícil, pero Dios nos ayuda para perfeccionarnos en Él. Recuerda, sin santidad nadie verá al Señor, no son palabras vanas.
Entonces, ¿por qué en una parte el Señor te va a escribir en la Biblia que todos no podemos dejar de pecar, que no podemos dejar el pecado? Y en otra parte va a contradecir eso y te va a decir, sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces, si tú no puedes, en esa parte dice que nadie puede dejar el pecado, nadie puede apartarse del pecado. Entonces el Señor va a recurrir a la otra parte y va a decir, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nadie va a ser salvo. No va a poder salvar a nadie, porque nadie puede dejar de pecar. Entonces no seamos necios en nuestra forma de ver las cosas. Si tú tienes a Dios, vas a ver la verdad y puedes dejar el pecado con el Señor. Pero eso sí no quita tu estado de ser pecador, porque has cometido pecado, no eres santo. Pero el Señor te perdona. Y aquí viene el otro hecho de esto. ¿Por qué si no tienes santidad puedes quedarte en el Señor? Y ahí viene lo que el Señor prometió, nuevos cuerpos. El Señor nos hace nueva criatura en el espíritu. Aquí comienza dándonos un espíritu nuevo. Pero tu carne aquí es sucia, contiene pecado, y eso no te hace santo. Pero el Señor no dice que no puedas dejar el pecado. Claro que con Él puedes, porque tu espíritu tiene que ser mayor que tu carne. Y ahí viene la promesa del Señor. Porque ya te dio un espíritu nuevo, y si tú lo cuidas y no vives en la carne y en su pecado, el Señor viene y te va a dar un cuerpo nuevo. Si ya te dio un espíritu nuevo, después viene la promesa del cuerpo nuevo, un cuerpo santo, que donde no va a cargar pecado ni nada. Y ahí viene la perfección, donde vamos a estar en el Señor ya. Y ese pecado va a ser borrado. Y por eso vamos a poder ser llamados santos. Por el Señor que pagó el precio para eso. No sé si me entiendan. Por eso es verdadero. Si tú dices que no hay pecado en ti, le haces a Dios mentiroso. Pero también es verdadero que con el Señor todo es posible. Y puedes dejar el pecado. Tienes que apartarte del pecado y es necesario. Porque el Señor no va a poner un versículo contradiciendo otro. Muchos dicen en su propia visión que es así, pero no es así. Toda la palabra tiene una explicación exacta, perfecta en el Espíritu Santo. Y en eso yo te digo hoy que eso no es lo que te explica aquí, que tú no puedes dejar el pecado y no puedes dejar de pecar. Te dice claramente que nosotros somos pecadores. Y en nosotros hay pecado, el cometido antes de que el Señor nos cambiara. Pero no nos dice que no podemos dejar el pecado. Eso está claro. No nos dice que no podemos dejar el pecado. Todo lo contrario. Sí podemos en el Señor, pero no podemos ser llamados santos, porque la santidad viene de la perfección, donde tú nunca cometiste un pecado, pero aquí lo hiciste. Y si el Señor te da un espíritu nuevo, un ser nuevo, como dice, nacer de nuevo en tu corazón, pero tú aún estás en este templo carnal, donde se cometió pecado alguna vez, no hay pureza, pero Dios lo puede hacer puro, y limpiarlo, y darte la fuerza para dejar el pecado. De eso habla ahí. Entonces, si tú dices que no hay pecado en ti, mientes, pero también no dice que no puedas dejar de pecar. Por algo el Señor está donde te pide santidad, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Porque el Señor te perfecciona para que tú vayas a la santidad, para que vayas a Él y te acerques a lo santo, y te da la fuerza si tienes a Dios en verdad. Entonces no creas en la falsedad de la predicación que no puedes dejar de pecar. Con Dios, si tú le crees a Dios, entiende esta palabra. El Señor dice que para Dios todo es posible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Entonces esa predicación que te dice que no puedes dejar de pecar es la visión de los hombres, porque es algo imposible para ellos que te predican no puedes dejar de pecar. Pero si tú tienes a Dios en ti y Él está contigo y su Espíritu, y tienes la fe de Cristo, que es la fe que todo lo puede y todo lo cree, que es el amor, que dice todo lo cree y todo lo espera y lo soporta. Si tú tienes eso, sabes que en Dios tú puedes dejar de pecar. Y esa es la predicación del Espíritu y la verdadera predicación. Pero si tú escuchas la predicación de los hombres y de la carne, te vas a perder.